El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio a donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la alegría por la resurrección del Señor, el acontecimiento más grandioso y más hermoso de la historia, que supera incluso la grandeza de la creación. Por eso la Iglesia lo celebra no un solo día, ni siquiera 8 días como un solo gran día litúrgico, la octava, sino durante 50 días, la cincuentena pascual. Por eso, aunque no haya costumbre popular de seguir saludándose felices Pascuas, pero no estaría mal, sobre todo con aquellas personas que quizá no nos hemos visto desde antes de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque continúa esta alegría desbordante por el triunfo de Cristo, a quien hemos visto humillado en su pasión, pero a quien contemplamos vuelto a la vida. Entonces, en estos días que nos invita a vivir la Iglesia, en esta cuarentena festiva, porque son 40 días hasta la Ascensión, segundo misterio de gloria del Santo Rosario. Actualmente en la mayoría de los lugares la fiesta de la Ascensión se posterga al domingo, pero históricamente nuestro Señor, después de su resurrección, sigue compartiendo con sus discípulos durante 40 días y un jueves la ascensión al cielo. Y de allí entonces la primera novena de la historia de la Iglesia, que es la novena de Pentecostés, y se completa la cincuentena pascual precisamente con esa efusión del Espíritu Santo.
¿Y qué es lo que hace Jesús en estos 40 días en que los prepara para una despedida, para una separación? Pues se dedica a consolarlos y a convencerlos de la verdad de su resurrección. Lo vemos con claridad hoy en el Santo Evangelio. Ellos no terminan de creer. Los que no tienen fe, incluso dentro de la iglesia, los racionalistas, dicen, no, la resurrección es una imagen, es una figura, es un mito, es una alegoría, es una suposición, es una ficción, es un deseo. Ellos tenían ganas de pensar que Jesús todavía vivía en medio de ellos. No, los apóstoles estaban desanimados, estaban tristes, estaban derrotados, estaban abatidos, como en este capítulo 24 de San Mateo, que un poquito antes relata el encuentro con los discípulos de Emaús. Ellos se alejaban tristes de Jerusalén y Jesús les sale al encuentro y los empieza a hablar y su corazón empieza a arder. Y por eso lo que acabamos de escuchar ahora continúa ese relato cuando estos dos discípulos, ya entusiasmados y habiendo reconocido a Jesús en la fracción del pan cuando Él eleva, y decía, ¿no era que nuestros corazones ardían mientras nos hablaba por el camino? Y entonces, enfervorizados, vuelven a Jerusalén y allí se encuentran con que Jesús mismo se les sigue manifestando y les cuesta creer, tanto por miedo, piensan que es un fantasma, como por alegría. No puede ser verdad que verdaderamente esté vivo. Y sin embargo, es así. Jesús está vivo. Por eso, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, el oficio de Cristo resucitado es consolar a sus amigos. Esos amigos que no solamente estaban tristes, sino que estaban avergonzados. ¿Por qué? Porque lo habían traicionado. Porque todos nosotros traicionamos a Jesús. Porque incluso Juan, el discípulo amado, traicionó a Jesús. Aunque fue el primero en volver, y por eso junto a la cruz de Jesús, junto con las santas mujeres, y ahí se anotan un punto, las mujeres están acompañando a la Santísima Virgen María, contemplando y condoliéndose por la pasión del Hijo, y está Juan. Pero de todas maneras, todos tienen esa sensación de traición y de culpa en diverso grado. Y sin embargo, Jesús, que es el buen pastor resucitado, poderoso y misericordioso, como especialmente lo celebra ahora la Iglesia, segundo domingo de Pascua, se dedica a consolar. Y entonces les renueva el corazón con su amor y con su vida nueva. Por eso hay una especie de ebullición espiritual. Los comentarios, las idas y venidas. Y los 4 evangelios nos traen sobre todo los sucesos del primer día, el domingo de gloria, de la resurrección del Señor. Pero hubo muchos otros momentos en los cuales Jesús se les mostró. Lo dice San Juan al final de su evangelio, muchas otras cosas hizo y dijo Jesús que no están escritas en este libro. Estas se han escrito para que vosotros creáis y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, creer para tener vida. Entonces, muchas apariciones. San Pablo, también cuando relata, enumera otras puntualmente y que ha habido distintos momentos donde el Señor se ha manifestado. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Decimos, consuela, convence, prepara para una despedida y también va fortaleciendo los vínculos entre esa comunidad de hermanos, porque precisamente la presencia de Cristo con su nueva vida de resucitados va a ir formando la iglesia, forma la comunidad. Decimos que en este tiempo, los 40 días hasta la ascensión y los 9 días siguientes hasta Pentecostés, es como que la iglesia se va gestando. Por eso cuando llega el día de Pentecostés, muchas veces nosotros solemos recordar que se abren las puertas del cenáculo. ¿Por qué? Porque es como el seno materno que se abre para dar a luz esa nueva criatura que es la iglesia. La iglesia ya existía
se dice que nace propiamente del costado abierto de Cristo en la cruz. Pero así como el bebé, que es un verdadero ser humano, tiene una existencia intrauterina y se manifiesta en el parto, pero ya es una personita que va creciendo, así también la Iglesia se va gestando al calor del amor de la Virgen Santísima y se manifiesta en Pentecostés. Los apóstoles, a pesar de que se van convenciendo de que Jesús está vivo y resucitado, todavía siguen de alguna manera como atados por su miedo, por su temor. Es el Espíritu Santo el que los va a transformar y los va a hacer valientes. Pero entonces, tanto antes de Pentecostés como después, está ese crecimiento de vida que es esa expansión de la gracia de Cristo. Y una vez que viene el Espíritu Santo, bueno, más con razón, comienza esa nueva época para la historia de la humanidad, que es la historia de la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que la Iglesia nos va proclamando durante todo el ciclo pascual y que con razón se ha llamado el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el gran protagonista en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu de Jesús, que obviamente no se contrapone a Jesucristo, que es el único Salvador, pero justamente siendo una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el don de Cristo resucitado, es el alma de la Iglesia, es el Maestro invisible, pero que no por ser invisible deja de manifestarse de modos maravillosos, a veces milagrosos, visibles, se pueden captar. En Pentecostés son las lenguas de fuego, son los milagros, son las liberaciones que se obran allí, donde incluso en ese dinamismo que se va viviendo en esa comunidad nueva que es la Iglesia, por supuesto, aparecen también dificultades, aparecen peligros, aparecen enemigos, aparecen personas que no comprenden la gracia de Cristo, aparece Simón el Mago que quiere comprar el don del Espíritu Santo, son desafíos, pero el crecimiento de la Iglesia es inatajable. Es un desborde, es como un diluvio, pero es un diluvio sanador, es un diluvio de vida nueva, es un diluvio de gracia, es un diluvio transformador. El mundo, que era el mundo del pecado y estaba marchito y que estaba sometido a la esclavitud del demonio, justamente Satanás a Cristo en las tentaciones del desierto le muestra todo el orbe y dice: todo esto me pertenece y yo te lo doy si postrándote me adoras. Y Cristo elige otro camino. Cristo viene para reinar, Cristo viene para conquistar, Cristo viene para ejercer su soberanía sobre el mundo, pero a precio de la cruz, a precio de su propia vida. Como dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan: yo tengo poder para dar mi vida y poder para retomarla. Por eso, durante estos 50 días tenemos acá el cirio pascual, este signo o presencia cuasi sacramental de Cristo resucitado, que nos recuerda que Él es la luz del mundo que disipa toda oscuridad. Y decimos entonces que esta presencia nueva de Cristo es una presencia distinta. San Pablo va a decir: si nosotros conocimos a Cristo en algún momento carnalmente, ya no lo conocemos así. Entonces, es verdad que a veces uno anhela, diría: uy, qué lindo que hubiese sido estar en aquellos tiempos en que Jesús recorría Tierra Santa y lo veríamos realizar sus milagros, escuchar su palabra. Sí, puede ser un anhelo piadoso, pero en realidad, le dice el Señor a Tomás, felices los que creen sin haber visto. Nosotros, que creemos sin haber visto, sin que necesariamente haya manifestaciones maravillosas, el Señor las sigue haciendo a lo largo de la historia de la Iglesia, pero nuestro fundamento es la palabra de los apóstoles.
Por eso termina el texto de hoy de San Lucas diciendo justamente a estos apóstoles que de a poquito se van afianzando en la convicción de la resurrección: ustedes son testigos de todo esto. Así como el Antiguo Testamento anunció lo que ahora sucede, de esto que está sucediendo, ustedes son testigos, la comunidad. Y por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla precisamente de eso, de la comunidad cristiana. Y si repasamos el libro de los Hechos, como deberíamos hacerlo en estos días, encontramos, además de los relatos, pequeños cuadros que nos describen lo que se hacía. Entonces, cómo los discípulos ponían todo en común y compartían como hermanos. ¿Por qué? Porque la vida nueva es una vida de amor. No de un amor ficticio y falso como el amor mundano, que es puro sentimentalismo, sino del amor activo, el amor que se hace servicio y compromiso. Y eso no se ha agotado en aquellos primeros días después de Pentecostés, sino que a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Nosotros vemos que la Iglesia recorre un camino que pronto, en el 2033, se van a cumplir 2000 años de la redención de Cristo en la cruz y de la venida del Espíritu Santo. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, muchas veces la Iglesia perseguida parece desaparecer, parece estar derrotada, parece, o de hecho vive, el misterio de Cristo en la cruz humillado. Y sin embargo, con esa experiencia de muerte, también experimenta la fuerza viva del Espíritu Santo y de la gracia. Se va renovando, se va expandiendo. Y Cristo incluso nos envía a todo el mundo. Justamente dice, hasta los confines de la tierra. En San Mateo dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso, id y bautizad, predicad, anunciad. Y eso nosotros lo experimentamos como cristianos, lo experimentamos como iglesia, lo hemos experimentado hace siglos en nuestro continente, cuando estuvo la gran tarea evangelizadora, lo experimentamos actualmente cuando vemos que Dios no se queda quieto, que Dios no se resigna a la presencia del mal, sino que obra, suscita personas, suscita instituciones, suscita santos, quiere hacerlo. Él quiere que acá entre nosotros haya santos, incluso santos de altar, y Él da su gracia. De nosotros depende, de nuestra libertad, corresponder a esa gracia o no. Pero incluso si no llegásemos pronto a tener ese reconocimiento de una santidad en los altares, tiene que estar esa generosidad de la entrega, del dinamismo, de la fe y del amor de cada uno de nosotros, y también como familia, como comunidad. Por eso debemos disponernos a lo que el Señor hace, agradecer lo que Él va haciendo y pedirle ser elegidos para ser instrumentos suyos y continuar su obra. Por eso, en esta Santa Misa, en este contexto pascual, en este contexto de triunfo, en este contexto de alegría, en este contexto de generosidad, estamos también viviendo un momento importante para esta comunidad, que es el cambio de presidencia y de las personas que van a estar al frente de la Tercera Orden. Justamente un área importante para que el Señor siga obrando, porque la Iglesia es cuerpo místico, son distintos miembros, y lo que ocurre a nivel general también ocurre en cada pequeña comunidad, donde todos tenemos roles distintos, misiones distintas, dones y gracias particulares que el Espíritu Santo nos da para el bien común. Como dice esa gran santa del siglo XX, Santa Teresa de Calcuta, que tenía un lenguaje tan sencillo y tan profundo, y decía, ¿no? Yo puedo lo que tú no puedes, tú puedes lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer algo hermoso para Dios. Entonces ese compromiso que nos lleva a ser generosos, a superar nuestros límites y a tener entonces la alegría del servicio.
Acompañamos a aquellos hermanos nuestros que han venido sirviendo de una manera particular hasta este momento, los otros que toman la posta y empiezan también otra etapa de servicio, pero todos tenemos que tener siempre esa disponibilidad y esa alegría de ser parte de algo más grande que nos supera. En estos días incluso lo comentamos con los hermanos, con los sacerdotes, también con las hermanitas, cómo uno va siendo testigo de cómo Dios suscita y orienta hacia un lugar como este santuario, no solamente a quienes buscan su vocación, cómo servir mejor al Señor, sino también a aquellos que buscan liberación, alivio, consuelo, y descubren justamente en este santuario un lugar de refugio. Y es hermoso que todos nos sintamos alentados a participar en esta experiencia de la misericordia de Dios, aun cuando, además de los desafíos que, como decíamos, siempre hay, a veces uno pueda hasta experimentar el cansancio del servicio, porque ustedes lo saben por experiencia, mucho mejor que yo, no es fácil. El cuerpo a veces se nos cansa, las dificultades o las situaciones particulares de este apostolado son un desafío, pueden haber un montón de dificultades y sin embargo la fuerza del Espíritu Santo nos renueva. Entonces tenemos que tener esta alegría de ser como un pequeño reflejo de aquella comunidad creyente donde el Espíritu Santo derramó sus dones y tener esta disposición a la fidelidad en las pequeñas y en las grandes cosas, incluso en orientar a otros hermanos para que sigan viniendo. Lo comentábamos con los sacerdotes, que entre la alegría y el temor, ¿no? Porque va cada vez más cantidad y cómo se va a hacer para atenderlos pastoralmente, personalmente, incluso en cuanto al lugar. Pero bueno, luego de esa especie de vacilación del corazón ante algo que supera nuestras capacidades, viene el descansar en el poder de Dios. Entonces nuestra confianza no es en nuestros propios talentos, aunque el Señor nos los dé generosamente, sino en la obra que Él hace, como dice el Salmo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Entonces nosotros, para no trabajar en vano, tenemos que ser constructores generosos, sabiendo que en definitiva la obra depende de Dios. Entonces en lo que nos vaya tocando, cada uno va obrando, como consagrados, como laicos, como comprometidos quizá en un apostolado, en una tercera orden, otros simplemente quizá estando presentes, incluso en la comunidad misma. Es distinto el oficio del monje, de la monja, de los sacerdotes, pero todos tenemos ese don que el Señor nos da para el servicio de nuestros hermanos. Y también aquellos que, como decimos, como compañeros de camino, orientan a otros, sirven a otros, y en esto también tenemos que esmerarnos hasta en los pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, el viernes pasado estaba ahí yo confesando, alguna persona me decía: padre, hace 2 años que yo quería venir acá y no sabía cómo llegar. Bueno, hay que tener esa delicadeza de no solamente decir: sí, vayan allá a Guayamón, y ¿dónde queda Guayamón? Entonces, bueno, indicar, enseñar, orientar, hasta los horarios, incluso también para que no caigan inoportunamente, de a poco va habiendo un orden. Nos dicen los santos que la caridad procede por orden, no pueden venir cualquier día. Por algo esta comunidad es una comunidad monástica, de lunes a jueves principalmente es la oración, el silencio, también la formación de los religiosos, pero sobre todo es estar en presencia de Dios. Y ya el viernes, con la liturgia de liberación, bueno, ir poniéndose en actitud de servicio, y la liturgia de la Santa Misa principalmente, la adoración, sábado y domingo, ¿no? Bueno, todo eso también, darlo a conocer, ser mensajeros en esos pequeños detalles, ayuda a que los hermanos reciban la gracia. Bueno, cada uno lo puede ir discerniendo en presencia del Señor. Simplemente me parecía bueno en este contexto pascual reflejarnos en esta comunidad de creyentes donde todos tenemos que llenarnos de la alegría, de la convicción de la vida nueva de Cristo resucitado. Ante un mundo oscurecido por la falta de fe, nosotros sabemos que la resurrección de Cristo no es un mero relato,
no es una mera imagen que de pronto es parte del perfil de una institución humana, una ONG, lo que sea. No, sino que es el acontecimiento más grande que nos ha cambiado la vida a todos y que justamente habiéndonos transformado y que nos sigue transformando año a año y día a día con esa vida nueva de Jesucristo, nos permite también ser otros Cristos, porque en definitiva, más allá de la vocación particular de cada uno de nosotros, el denominador común lo que tenemos es que somos cristianos, somos otros Cristos, debemos ser imagen viva de Jesús. Nosotros particularmente, que tenemos la gracia de haber sido bautizados, por eso el bautismo es el momento en el cual somos injertados en el cuerpo místico, identificados con Cristo, es lo que nos tiene que transformar y dar justamente esa fuerza, esa capacidad, esa disponibilidad para ser instrumentos de Dios. Y eso solamente es posible si también nos dejamos configurar por el amor de la Virgen Santísima, la Virgen Madre, su Inmaculado Corazón, que no por nada el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que en espera de Pentecostés los apóstoles perseveraban en la oración junto con María, la Madre de Jesús. Este lugar, además de todas las gracias que el Señor derrama, ante todo es un lugar de encuentro, de oración, con el corazón vivo de Jesús resucitado, con el corazón vivo de nuestra Madre glorificado, porque es también de fe para nosotros que ella no ha quedado cautiva del sepulcro, sino que comparte la gloria de su Hijo y por eso con tanta fuerza se manifiesta su amor de Madre Inmaculada en los lugares que ella elige. Ella ha elegido este lugar, por eso su ícono que tan bellamente esplende y nos convoca y nos da confianza y alegría y seguridad. Entonces, que convocados por el corazón inmaculado de nuestra Madre, acudamos y no acudamos solos, sino que también seamos instrumentos de Dios para que otros experimenten la misericordia de Cristo y de su Madre. Ave María Purísima.